participar, ser parte de esta gran enseñanza. Hoy estaremos dando continuidad a la clase que hemos estado dando en serie bajo el tema, hoy vamos a tratar el tema, una vida expuesta a la persecución. Una vida expuesta a la persecución. Y vamos a estar leyendo el texto bíblico, Primera de Pedro, de 3 al 21. Primera de Pedro 3, 13 al 22. 13 al 22. Primera de Pedro 3. Del 13, Primera de Pedro 3, del 13 al 22. Cuando lo tengan, gloria a Dios. Amén. Una vida expuesta a la persecución. Vamos primeramente a hablar sobre qué es la persecución. Las persecuciones son condiciones provocadas por el enemigo para frenar el evangelio. Están dirigidas contra todo el pueblo de Dios, contra un grupo de creyentes en particular y también contra cada hijo de Dios en forma individual. O sea, sabemos que inmediatamente nosotros decidimos entrar a la verdad, vivir bajo la cobertura del Padre, hay persecución. El enemigo va siempre a tratar de distraernos, de perseguirnos o de persuadirnos de forma en nuestra debilidad. Entonces, ahí vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos. Tal vez en estos tiempos no seríamos perseguidos como en otros tiempos, ¿verdad? Pero hay muchas maneras en que nosotros somos perseguidos. Contra un grupo de creyentes en particular y también contra cada hijo de Dios en forma individual. Pueden provenir de una sola persona. Nos da un ejemplo aquí como Jezabel, quien persiguió a Elías. Vamos a anotar los versículos bíblicos para en la casa ir después para reforzarnos. En Primera de Reyes 19, del 1 al 14. Ahí podemos ver cuando Elías fue perseguido por Jezabel. Primera de Reyes 19, del 1 al 14. De un grupo como los líderes religiosos contra Jesús, eso podemos verlo en Juan 1, en Juan 7, versículo 1, 25 y 32. De un pueblo completo, podemos verlo en Hechos 21, 27. Hechos 21, 27. O como una acción institucional, como la persecución contra los jóvenes hebreos y contra Daniel. Eso podemos verlo en Daniel 3 y 6. La persecución pueden tomar diversas formas y grados. Pueden ser por medio de calumnias, desprecio, encarcelamientos, hasta la muerte, también por confiscaciones de bienes. Podemos ser también perseguidos. Jesús, quien durante todo su ministerio fue duramente perseguido por su enemigo, advirtió a sus discípulos que ellos también sufrirían persecución. Esto se cumplió en los apóstoles y en los líderes cristianos. Sufrieron fuertes persecuciones. Vamos a conocer algunos de los primeros cristianos que sufrieron persecuciones. Podemos ver a Santiago, el hermano mayor del apóstol Juan, fue decapitado en el año 44 después de Cristo. Felipe, quien sirvió en el norte de Asia, fue azotado en Frígida, arrojado en prisión y luego crucificado. Mateo, el recaudador de impuestos,
Sirvió al Señor en Partia y en Etiopía, donde lo mataron con una alabarda, un arma en forma de vara con una hoja de hacha y una punta de lanza. Guay. Santiago, el hermano menor, sirvió a la iglesia en Jerusalén y escribió el libro de Santiago. Padeció el martirio a los 94 años de ser golpeado y apedreado por los judíos. Marcos fue convertido al cristianismo por Pedro. Sirvió como amanuense y fue arrastrado hasta ser despedazado por los habitantes de Alejandría. Nerón buscó a Pedro, el apóstol, para matarlo. Jerónimo escribió que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque se creyó indigno de ser crucificado en la misma manera que el Señor. Pablo fue perseguido varias veces, fue azotado, apedreado y por último Nerón lo hizo decapitar con una espada. Tomás el incrédulo predicó el evangelio en Partia, en India, encendió la ira de los sacerdotes paganos y fue martirizado traspasándolo con una lanza. Lucas, el autor de Lucas y de Hebreo, viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un árbol de olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Juan, el discípulo amado de Jesús, fue enviado de Éfeso a Roma, donde fue puesto en un caldero con aceite hirviendo. Escapó por un milagro ileso, pero luego fue desterrado a la isla de Patmos y allí escribió el libro del Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, dijo: fue el único apóstol que se escapó de una muerte violenta. Santo Dios. Podemos ver que gracias al Señor y a su misericordia hoy nosotros no sufrimos este tipo de persecuciones. Gloria al Señor. Vamos a estar tratando dos temas sumamente importantes. El primero, actitud del creyente ante la persecución. Y aquí vamos a aprender qué actitud como creyente nosotros debemos de tener, con su subtítulo. Y el otro tema, el número 2, el triunfo supremo de Jesucristo. Gloria a Dios. Actitud del creyente ante la persecución. Primera de Pedro 3, 13 y 17, para los que llegaron ahora. Estamos en el tema, el versículo, Primera de Pedro 3, 13 al 22. Aceptarla como una bienaventuranza. O sea, la actitud de creyente ante la persecución la debemos aceptar como una buena aventuranza. Vamos a leer el versículo 13 y 14. ¿Quién lo puede leer? Vamos a hacer la clase dinámica. Gloria a Dios. Conturbéis. Amén. Primeramente vamos a ver qué es la bienaventuranza. Dice que la bienaventuranza expresa una felicitación a aquellas personas que por tener una dada cualidad o por mantener una forma de conducta grata, están relacionados con Dios, a quien se identifican como el dador de la felicidad. Entonces, la primera epístola de Pedro, de esta parte sobre la persecución en el Nuevo Testamento, el doctor Robert Paul dice que esta carta fue escrita por Pedro a los creyentes del Asia Menor a fin de estimular en ellos una gozosa esperanza frente a la persecución que se estaba desatando contra los cristianos en todas partes del Imperio Romano.
del Imperio Romano. Seguramente esta persecución también era de carácter personal. Como dije anteriormente, la persecución puede ser dada por grupo, pueden ser dadas por carácter personal, de varias formas. Y muchos hermanos eran objeto de rechazo, burla y violencia por parte de sus familiares, amigos y otras personas por haber abandonado la costumbre pagana y abrazado la fe. Gloria a Dios. Sabemos, o lo hemos vivido, hemos visto mucho esos casos, que desde que nos convertimos a Cristo, desde que somos cristianos, muchos de nuestros familiares nos rechazan, dicen que estamos locos, o muchas veces si hacen actividades nosotros no nos invitan porque ya nosotros no somos de su ambiente, de su círculo. Somos rechazados con burla, de manera violenta, cuando nos maltratan con palabras que no, ¿verdad? Que no vienen de parte de Dios, sino del mismísimo, para desenfocarnos del propósito de Dios en nuestras vidas y para que el propósito de Dios no sea cumplido en nosotros, porque ese es el oficio del enemigo, no tiene otro, ¿verdad? Ese es su trabajo. Y cuando abrazamos la fe, pasamos por todos esos tipos de violencia. Podemos ver el caso de Abel, ¿verdad? Porque Abel mató, cuando mató Caín a Abel, o sea, fue su hermano, fue su propio hermano. O sea, dice, somos perseguidos hasta por nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pedro nos anima a amar el bien como la misma intensidad con que lo hicieron todas esas personas, ¿verdad? Lo anterior mencionado. Debemos amar el bien con esa misma intensidad. Cuando enfrentamos algún padecimiento por mantener el estilo de vida que corresponde a los cristianos en medio de una generación maligna y perversa, esto significa que muchas veces tenemos que ir en contra de la corriente de los patrones de la sociedad. Gloria a Dios. O sea, los patrones se rompen, porque ya nosotros no vivimos por un patrón o por lo que diga la sociedad, porque nosotros sabemos a quién le creemos, sabemos a qué fuimos llamados, y nosotros no podemos ir a la corriente del mundo. Amén. No podemos muchas veces, tal fiesta, porque es la tradición. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Puede ser la costumbre que yo traje antes, pero desde que ya yo acepto al Señor, yo soy nueva criatura, tengo una nueva vida, ya yo no pertenezco a este mundo. O sea, ya esos patrones de la sociedad, ya yo no puedo vivirlo. Amén. Eso se rompe inmediatamente, esos patrones. O sea, en nuestra antigua vida, si hacían, por ejemplo, patronales, ¿verdad? Todos los que somos de campo sabemos ese tipo de costumbre. Ya nosotros no podemos hacer ese tipo de rituales. Todo eso se rompe. Gloria a Dios que ya somos entendidos en la palabra. Gloria a Jesús. Lo que da lugar a la hostilidad y a la oposición, cuando ya no vivimos por los patrones de la sociedad. Gloria a Dios. Dice, aprovechar para testificar. Aquí es fuerte. La actitud del creyente a la persecución. Eso no es para nosotros estar con un tirijal y que me persiguieron y que lo que me digan yo devolverlo. Aquí es verdad que nosotros somos seriamente probados, porque nosotros debemos vivir una vida para testificar quién nosotros somos, en verdad. Y ahí somos fuertemente probados. Pedro nos exhorta a manifestar verdadero valor cristiano frente a la persecución. Nos pide no temer las amenazas de nuestro oponente. En vez de sentir o mostrar temor, debemos aprovechar para hacer testimonio de nuestra fe. Gloria a Dios.
Esa me gustó. Ser testimonio de nuestra fe. A eso nosotros somos llamados, a ser testimonio para otro. Pedro dice que nosotros, o sea, debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Podemos ver una cita bíblica, anótenla para que la lean. Isaías 8, 12 y 13. Aquí nos exhorta al pueblo de Israel, le está exhortando al pueblo de Israel a no tener miedo de los pueblos enemigos. Recuerden que el pueblo de Israel fue fuertemente perseguido por los pueblos enemigos. Entonces él les exhorta no tener miedo, sino por el contrario, darle la preeminencia al Señor y temerle reverencia. La expresión también implica confiar plenamente en Él y adorarlo. O sea, en toda circunstancia, en toda situación, nosotros debemos estar confiados en el Señor en todo tiempo y no temerle a nada de lo que el enemigo quiera hacer. Siempre tener esa confianza en el Señor y adorarle en todo tiempo. Siempre creer en aquel que nos llamó. Amén. El apóstol nos insta no solo a no temer a las amenazas de nuestros perseguidores, sino a estar siempre preparado para defender la causa del Señor. No se puede negar que es fácil testificar en un ambiente de libertad y donde la gente es receptiva. Pero es muy difícil hacerlo cuando las condiciones son adversas. Sin embargo, millones de cristianos han sido y siguen siendo fieles testigos de Dios, aún bajo las condiciones más difíciles, teniendo muchos de ellos incluso que dar su propia vida. Amén. O sea, es muy fácil para nosotros predicarle a personas cristianas. Vamos en coche, ¿verdad? O en el medio donde nosotros o sea, en el medio de trabajo, en el ambiente secular donde estamos. Si todos son cristianos, para nosotros es cómodo, porque vamos a hablar el mismo lenguaje. Pero es difícil testificar de quién nosotros somos y en verdaderamente quién es Jesús en nuestra vida, demostrarlo en un ambiente contrario, donde muchas veces nos toca a nosotros, ser solo nosotros cristianos, en un grupo, por ejemplo, en una empresa o en un departamento donde estamos, donde hay 10, donde hay 5 y uno solo. Es fuerte, ¿verdad? Mucho no ha tocado vivir esa experiencia. Por ejemplo, yo viví esa experiencia. Éramos un grupo de 8, solamente yo cristiana. Pero yo desde que llegué a ese lugar, le dije, o sea, mi testimonio habló. Cuando siempre trabajaba en el grupo de los varones que tienen unos temas calientes, pero ellos lo hablaban solo. Ese tipo de conversación, cuando estaban a mi lado, no hablen, eso no se puede decir delante de Scarlett. Pero yo nunca le seguí el coro, porque muchas veces el testimonio de nosotros se pierde por eso. Ay, eso no es nada. O para yo congraciarme con ellos, ¿verdad? O para que el ambiente laboral, creemos que así podemos mantenerlo. Y no es así. Porque cuando nosotros mantenemos nuestra posición y le damos a entender a nuestro amigo, nuestra familia, quién somos, entonces ahí verdaderamente que nosotros vamos a testificar de Cristo. Porque ahí que ellos van a ver el cambio. Si yo me expresaba de una manera, decía mala palabra, era de respuesta rápida y ya no lo sé, entonces ahí viene el cambio, ¿verdad? Ahí van a ver el cambio, será notorio. Pero si yo sigo la misma corriente de ellos por congraciarme con ellos, por estar bien, porque debemos mantener un ambiente en armonía según nosotros, ¿verdad? Porque eso no es lo que Dios quiere. Porque si estamos llamados a testificar, debemos hacer lo contrario de lo que hace el mundo. Amén. Gloria a Dios.
También podríamos argumentar que todo creyente debe y puede defender ardientemente su fe en Cristo. Y por otro lado, no podemos pasar por alto la observación de que todo cristiano debe preocuparse, estar lo mejor preparado para presentar una explicación razonada e inteligente de su fe a cualquiera que pueda preguntarle en cuanto a lo que cree y practica. Gloria a Dios. Ese es un punto muy, pero muy importante. Estar preparado. Y para nosotros estar preparados, por medio de leyendo la palabra, ¿verdad? No hay de otra manera. Si no escudriñamos las escrituras, nunca nos vamos a preparar. Y cuando vengan esa pregunta, incluso el domingo, estábamos compartiendo ya una actividad familiar con mi hermano cumplía años. Y él está empezando a visitar a la iglesia y nos pregunta a mí, a Beco, le voy a hacer una pregunta a ustedes como cristianos. Y yo, bueno, si te la puedo responder ahora, yo te la contesto. Y si no, yo la analizo y después yo te la doy, si no te la puedo en el momento, para darte una respuesta que a ti lo que tú quieres escuchar, o lo que tú debes y necesitas, le digo. Me dice, ¿por qué después que uno es cristiano no puede escuchar música inconversa? Y yo le dije, fácil, porque cuando tú eres cristiano, tú tienes que dejar que los frutos de la carne mueran. Ahora ya tú tienes que empezar a cosechar los frutos del Espíritu, y le explico, ¿verdad? Y le digo, también la palabra dice que cuando tú recibes a Cristo, tú eres nueva criatura. O sea, ya tú no perteneces al mundo. Si tú visitas la iglesia, ¿qué tú tienes que leer la palabra? Tú tienes que empezar a leer la Biblia. Porque si tú, en vez de tú escuchar música cristiana que te van a edificar, que te van a enseñar, que te va a traer paz, tú escuchas la música del mundo, tú le estás abriendo puerta al enemigo y tú de ahí no vas a salir. Porque inmediatamente tú escuchas, una canción de Camilo Sesto, ¿a qué te llama eso? Amargura total. Le dijo, va a beber, pero gracias a Dios que no bebe. Yo, pero eso da amargura y romo por todos lados. Eso es lo que da Camilo Sesto, le digo yo. Y tú le abres puerta al enemigo. Y si ya tú te estás apartando, por lo menos tú estás visitando, la fe viene por el oír. Entonces ya tú debes, no pienses en escuchar esa música. Tú escuchas canciones cristianas y lees la Biblia. Me dice, mire, es verdad. Digo yo, porque es la verdad que tú estás diciendo. ¿No hay otra? Digo yo, porque no somos santos. Por si acaso quería venir por ahí. Digo, no somos santos porque en la iglesia no hay ángeles. Tú no le vas a ver dos alas a nadie allá. No, pero de la vez que los días no. A nadie tú lo vas a ver dos alitas. No, porque él empezó ahora y usted sabe que uno se hace muchas preguntas y cree que en la iglesia somos santos y eso. Digo yo, no. Todos los problemas van a llegar. Mira, desde que tú pisaste la iglesia y tú pensaste solamente que iba a aceptar a Jesús, ya el enemigo está en contra tuya porque ya escuchó esa palabra y el enemigo no quiere que tú entres. Él lo que quiere es que tú sigas en una vida de derrota. Eso es lo que él quiere. Pero gloria a Dios que se convenció con lo que le dijimos. Gloria a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Poder testificar, hablar de Cristo. Como decía nuestra hermana Natalie, tener identidad para saber quiénes somos, amén. Como nuestra hermana Karma, que dio un mensaje tremendo, somos árbol, tenemos que dar fruto, pues no podemos estar siempre secos y que otra persona, si una persona está débil, nosotros somos los que debemos fortalecerlo. Si una persona tiene sed, venir a la fuente. Pero si nosotros no somos de testimonio, ¿qué vamos a dar, verdad? Si no tenemos un buen testimonio, nadie puede decirme, yo quiero ser como ella. O por lo menos quiero algo de lo que ella tiene. Muchas veces, simplemente con un saludo, ¿cómo te está? Bien. Y todo se torna contrario. Y una gente que está acostumbrada, ay,
entre dos, sobreviviendo a esta situación. En batalla, yo tengo una hermana cristiana, y ella siempre, una amiga, ella siempre me dice en batalla. Digo yo, pero ¿y cuándo es que tú vas a salir de esa batalla, mujer? Cambia el lenguaje. Porque tú no puedes vivir siempre en batalla y en batalla. Dime un día que tú estás bien, todo el tiempo en batalla, batallando con el enemigo. Yo no suelto ese enemigo. Gloria a Dios. Tercer punto, enfrentarla con una buena conciencia. Gloria a Dios. Del 16-17, versículo 16-17, enfrente de Pedro, primera de Pedro 3. No, completito. Amén. Gloria a Dios. Este tercer punto habla de enfrentar con una buena conciencia. Dice que el mejor argumento y la mejor defensa contra los enemigos de la obra del Señor es el testimonio de un cristiano cuya vida y hechos concuerdan con sus palabras. Una buena conciencia es aquella que no nos reprocha inconsistencia entre nuestra palabra y nuestros hechos. Es el mejor, ahí nosotros enfrentarla con una buena conciencia de quién somos y a qué fuimos llamados. Y el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, de saber que lo que nosotros decimos, eso hacemos. Muchas veces es fácil, yo soy cristiana, pero lo que yo hago es muy distinto a lo que digo. Mi conducta, mis acciones son distintas a lo que yo digo que soy. O soy aquí, pero en la casa soy otra cosa. Muchas veces somos otra cosa en la calle y en la casa somos otra. Somos una santica en la calle. Ahí tenemos doble identidad. O sea, nuestro testimonio debe ser siempre sí y amén, donde quiera que estemos. Nuestra conducta también debe ser la misma. No podemos tener una doble conducta. Una en la casa, una en la calle, una en la iglesia, uno con el amigo, otra con el hermano. Porque muchas veces hasta con nuestros hermanos tomamos la postura. Entonces ahí viene el serio problema. Cuando yo digo una cosa y hago otra. Ah, pero ella dice que es cristiana y hace, pero es muy distinto a lo que ella dice y lo que hace, ¿verdad? Una conducta totalmente divorciada de lo que nosotros somos y de lo que hacemos. Dice, hay un dicho que dice lo que eres habla tan fuerte que no me deje oír lo que dice. No seremos perfectos en el sentido en que no seremos perfectos en el sentido en que lo que es Dios, pero podemos vivir imitando el carácter de Cristo. O sea, no podemos ser como Dios, pero podemos imitar su carácter, que es amor, bondad, paz. Todo el carácter de Dios, nosotros podemos imitarlo. A veces nosotros imitamos artistas, ¿verdad? Cuando éramos del mundo, queríamos o imitamos a otra persona. Entonces, nosotros no estamos ser imitadores de otras personas que no sea de Cristo. Nos manda a ser imitadores de Él. O sea, a Él es que nosotros debemos de imitarlo. Como dice, no seremos perfectos,
De eso estamos más que convencidos, que perfectos no somos. Ni somos santos ni perfectos. Nunca hablar, sino demostrar. Y eso es así. Nuestra conducta habla sola. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que se ven muy finas y cuando hablan, lo dañan? Y muchas veces dice, ay, lo dañó desde que habló. Desde que habló, lo dañó. O sea, no es lo que aparentamos, es nuestra conducta, es lo que somos. Amén. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29. Anótenlo por ahí. Es muy triste admitirlo, pero hay esposa e hijo de ministro que son los primeros en rechazar su mensaje y sus exhortaciones porque saben que que él no vive, que él no vive lo que predica. Se dan muchos esos casos. Vemos muchos predicadores y nosotros mismos. No siempre tiene que ser el pastor ni el predicador, nosotros mismos. Amén. No podemos que ningún hermano de nosotros nos le invitamos. ¿Y a qué? Si tú haces esto, y la viven observando lo más mínimo para sacarnoslo en cara. Sí, porque también es otra, mi hermano. Hay algo fuerte con nosotros. Yo siempre he dicho, mira, yo lo digo siempre y trato como, o sea, y se le pido al Señor en mis oraciones, Señor, cámbiame cada día y que yo sea mejor persona y que siempre mantenerme, por lo menos que si yo fallo, reconocerlo inmediatamente y orar, pedir perdón. Porque muchas personas uno le dice, eh, vamos a la iglesia, ¿y a qué? Hacer como tú. ¿Y a qué yo voy? Si tú llegas con igualito. Y muchas veces esos errores, cuando nosotros los reconocemos, los cambiamos. Porque yo viví una experiencia muy desagradable y fue con mi propia hija en mi casa. Y ella un día me dijo, ¿de qué es que tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú llegas con el diablo cuando tú llegas? Así me dijo. ¿Pero por qué? Porque yo le reclamé que ella no le gustaba fregar. Y esa fue la respuesta que ella me dio. Pero yo sé que le dije su par de cosas llegando de la iglesia que no debí decirse en el momento porque es verdad. Y me dio, hermano, no fue de buen modo que se lo dije. Cuando yo encontré la losa sucia, no fue como que yo había llegado de la iglesia que actué. Fue que yo había llegado, no, que no estaba en la iglesia. Me salí de comunión. Y mira, yo lloré en la presencia y perdón, Señor, ay, perdóname, Padre, perdóname, que yo no debí porque yo debo ser testimonio para ella. Entonces, si esa no es la forma de yo corregirla, esa no era la forma. Y desde ese momento, mira, jamás. Sí, pero después que nuestros hijos son adultos, dígame, no hay vara. Son sí, sí,
Amén, así es. Nosotros debemos predicar lo que somos, no tener doble personalidad, una como cristiana y otra como impío. ¿Sabe que la gente a nosotros nos juzga mucho por el pantalón? Yo me encontré con una señora y ella me dice, que tú eres cristiana de lo moderno. Digo, ¿ya qué tú le llamas moderna? Sí. Decía, no, que los cristianos modernos usan pantalones, usan aretes. Y yo, mire, le voy a decir algo. Yo soy cristiana con ese pantalón. Si yo y con falda, porque yo uso pantalón, yo uso falda y uso vestido. Y si tengo un pantalón, yo soy cristiana. Si tengo la falda, soy cristiana. Y si tengo el vestido también. Ahora, el pantalón a mí no me identifica si yo soy o no soy. Lo que me va a identificar es el cambio que yo voy a tener a mediados de que yo voy aprendiendo de la palabra. Porque como usted comprenderá, no sé que yo soy una santa, que voy a llegar a la iglesia y toda la maña del mundo se me van a ir un día. No, Dios va a tratar conmigo. Así le dije, Dios va a tratar conmigo y toda esa mala costumbre que usted y yo tenemos, que a Él no le agradan, Él la va a quitar. Y el pantalón, mire, eso no tiene nada que ver. Ahora, si Él no quiere que yo lo use, Él lo va a ponerse a sentir en mi corazón y yo no lo voy a usar. Y dice, es verdad, porque mi abuela es cristiana y más mala que esa. Digo, ya usted lo ve. Lo mismo que yo le estoy diciendo a usted. Y usa pantalones. Ay, no, ya usa falda larga y el moño duro, digo yo. Y yo uso de rizado, me doy highlight, me pinto y me doy todo. Y Dios ha tratado muchas cosas que no son de su agrado y me la ha quitado, que eso es lo que Él quiere. Así que arrepienta si usted venga el camino. Dice que, pero claro, porque, y otra hermana de esta muy, allá en el negocio, o sea que en esos barrios hay mucha iglesia RT. Y ella va ahí, buenos días. Digo yo, buenos días, sierva, Dios te le bendiga. ¿Y usted cristiana? Digo yo, sí, mi hermana, debajo de este pantalón hay una mujer cristiana lavada con la sangre de Cristo. Y se quedó. Hicimos una actividad en la iglesia y allá fue. Y allá fue, que hice ella. Cuando hicimos la actividad de los niños, estaba allá en la carnicería y dice, hay una actividad de los niños. ¿Y tú trabajas con niños? Digo yo, sí, vaya a ver la cosecha que hay allí, vamos. Y ve que le invitó. Y cuando vio allá, ya la mujer amiga mía, de que llega, Dios le bendiga, Seba, Dios te le bendiga. Claro, porque la gente cree, o sea, el testimonio no es por un pantalón. Porque usted que para un negocio hay que tener mucha paciencia. Y eso es lo que digo, Señor, dame tolerancia, dame paciencia, que yo no me salga de mi comunión en este barrio, porque mire, que no salga el viejo hombre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mantener, no es, por eso dice que nosotros debemos preocuparnos por aprender, para saber qué nosotros vamos a contestar en un momento dado. No es una mala respuesta, no es que usted tiene que enfrentarse al hermano a decirle cuántas cosas, sino darle la respuesta que correcta. Gloria a Dios. Segundo punto, el triunfo supremo de Jesucristo. Gloria a Dios. 13, el capítulo 18. Primera de Pedro 3, verso 18. Gloria a Dios. Aquí nos presenta a Jesucristo como el ejemplo supremo de alguien que sufre por hacer el bien durante todo su ministerio. Él fue objeto de dura oposición y persecución, especialmente por parte de los líderes judíos, quienes creyeron haber acabado con él cuando Jesús fue condenado a morir en la cruz. Sus padecimientos y muerte fueron voluntarios, pero también vicarios. O sea que Él murió voluntariamente, pero también Él pagó por nosotros. Amén. Murió en nuestro lugar, siendo justo, padeció por los injustos. Primera de Corintios 15:3, anoten ese versículo ahí.
William Barclay dice que el cristiano que sufre debe recordar siempre que tiene un ser sufriente. O sea, si nosotros sufrimos persecuciones, debemos recordar que Jesucristo padeció más que nosotros. Si Él padeció todas esas cosas, ¿cuánto más nosotros? Amén. Aunque Jesucristo murió siendo a la verdad muerto en la carne, su triunfo se hizo evidente con su resurrección vivificada en espíritu. Gloria a Dios. Ese fue el triunfo del Señor, su resurrección. Gloria a Dios, cuando fue vivificado en espíritu. En 1 Corintios, noten esa cita bíblica para que la lean también. 1 Corintios 5, 20, 15, 20, 23, 52. Es 20, 23, 52. ¿A leerlo? El tiempo. De la trompeta. Amén. Aquí el apóstol Pablo expresa que así como Cristo resucitó, los muertos en Cristo resucitarán al toque de la trompeta cuando el Señor venga por su iglesia. O sea, debemos tener algo claro que es lo muerto en Cristo. Si nosotros no estamos, cuando partimos de este mundo, no estamos en Cristo, no evitamos que no vamos. Solamente los muertos en Cristo resucitarán al toque de la trompeta cuando el Señor venga por su iglesia. Gloria a Dios. O sea, nosotros debemos estar preparados. Amén, así mismo. Los muertos en Cristo son los que van a resucitar al toque de la trompeta. Gloria a Dios. Segundo punto, su triunfo está vigente aún. Gloria a Dios, su triunfo, su segundo y último punto, porque esta clase es cortita. Su triunfo está vigente aún. Los últimos 3 versículos, 19, los 4, 20, 21 y 22. Primera de Pedro, mi amor, 3. Estamos en 3. No, porque no hemos salido ahí. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en esta última parte varios puntos importantes. Aquí podemos ver que Jesús fue al lugar de los muertos, el Seol, entre su muerto y resurrección como parte de su sufrimiento por los pecados del mundo.
Su descenso fue para proclamar su señorío sobre los muertos y para obtener la libertad de los justos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Descendió al Seol para confirmar la condenación de los que siempre rechazaron a Dios. O sea, hay mucha gente que no creían que él iba a resucitar, ¿verdad? Ahí pudieron ver que sí, que todo lo que Juan había dicho era mentira, que no iba a suceder nada de eso. Que fue a predicar arrepentimiento y salvación a los espíritus desobedientes. Que no debe interpretarse como que Jesús descendió literalmente a algún lugar, sino que en su estado de preencarnación o espíritu eterno, predicó a los espíritus, ahora en prisión. Esto fue hecho por el Espíritu Santo en la predicación de Noé. Predicó a las víctimas del diluvio que se volvieron a Dios antes de perecer en las aguas. Como podemos observar en estas interpretaciones, hay diferencias en cuanto al tiempo en que pudo haber ocurrido esta predicación, el tema de la misma, quien les predicó y cuál fue el resultado de la predicación. O sea, lo que predicó y cuál fue el resultado que tuvieron. Todo esto nos deja como varias interrogantes. Sin embargo, poniendo en segundo lugar la interpretación que debemos, hay tres verdades que podemos señalar, que son: la muerte de Jesús no fue imaginaria, o sea, fue una muerte real, nadie se la imaginó, fue un hecho verídico, ¿verdad? El triunfo de Cristo sobre todos los tiempos y lugares es universal. Amén. Que no hay oportunidad de salvación en el más allá para los que en vida han sido rebeldes a la palabra de Dios, como los contemporáneos de Noé. O sea que después que uno parta de este mundo no hay rezo que valga. Eso de lo creo y de lo a la novena ni nada de eso, eso no nos va a sacar de pena, como dicen los católicos. No, no. O sea que la oportunidad de salvación es ahora. O sea, el tiempo de nuestra salvación es ahora, no después de muerto. Si no hay arrepentimiento ahora, después de muerto no hay salvación, no vamos a ser salvos, no hay nada, porque ya después que partimos de esta tierra, perdimos la oportunidad.
sea, claro, nosotros debemos, porque si estamos llamados al arrepentimiento, entonces Dios será, como dice tu Emilio, sería mentiroso. Porque si Él nos llama a un arrepentimiento, a una búsqueda constante día tras día, ¿verdad? A vivir una vida que a Él le agrade, a vivir una vida en arrepentimiento, a serle fiel. Entonces, si después que ya no estemos en esta tierra y nos fuimos sin Cristo, entonces porque nos recen 9 días, ya nosotros vamos a salir del purgatorio y ya no vamos a ser, no vamos a ser juzgados, ni ya, vamos a ser salvos, entonces Dios sería mentiroso. Entonces, el que está en el camino diría, entonces, ¿para qué yo estoy en la iglesia, verdad? O sea, que nuestro tiempo es ahora. Sí, rézame mucho. Si esos rezos no valen, aquí lo vemos por la palabra, no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Todo el que esté reverde a la palabra, como los contemporáneos de Noé, que le dijeron, mira, va a haber un diluvio, construyan la barca, voy a destruir el mundo con agua, pero él decía que no estaba loco. Y eso pasa con muchas veces en muchas situaciones de nuestras vidas. Que usted pasa por un problema y dificultades, pero nosotros seguimos de pie, creyendo en aquel que nos llamó. Y mucha gente dice, pues esa está loca. Porque mira, de que, por ejemplo, tiene un enfermo en su casa y que está sano, que está bien, y ese hombre se está muriendo, y así que hace. No, está bien. Porque nosotros le creemos a Dios, sabemos en quién creemos. Amén. Entonces, a eso nosotros estamos llamados. Gloria a Dios. Entonces eso le pasó en el diluvio. Murieron mucha gente, se murieron. Se murieron todos. Solamente salvó el que Noé y su familia porque creyeron en la palabra, creyeron en lo que iba a suceder. Y eso todavía pasa en un día. No le predica a la gente, le lo llama, le hace el llamado y le dice, y ahora es cómodo. No es como antes. Ahora podemos tener un evangelio más, hasta nos lo predican hasta más cómodo, porque antes nos decían, mira, yo recuerdo que yo tenía un tío cristiano que decía, arrepiéntese, que si no se el diablo se lo va a llevar. Esa era la forma. Eh, Ahora no. Sí. Esa era la forma de predicar, no el diablo, arrepiéntate que el diablo te va a llevar. Te va a quemar en el infierno. O sea, no le predicaban un Dios de amor, ahora te dicen, no, mira, Dios es un Dios de amor, Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere un plan de salvación para ti. Es como más suave, ¿verdad? Es más cómodo. Y tú como que lo digieres más cómodo, pero que te digan a ti, el diablo te va a llevar esta noche si tú no te... Así predicaban. Recuerden la campaña que daban. Ah, ay, santo.
No, ahora hay misericordia. Hay misericordia. Sí, sí. Sí, no, ahora es misericordioso, ahora nos llaman, aunque dice la palabra de que si no viene por amor, viene por dolor, pero con esa prédica, por lo menos ahora tenemos una prédica más misericordiosa, como dice la pastora, ¿verdad, pastor? Dice, el apóstol concluye la enseñanza acerca de la vigencia del triunfo de Jesús, afirmando el hecho portentoso de su ascensión. Aunque Jesucristo sufrió y murió injustamente, se levantó triunfante de la tumba, ascendió a los cielos, ya no como el siervo sufriente, sino como el Señor reinante. Gloria a Dios. Santo es el Señor. No, también cuando hay el apóstol Esteban dio un buen testimonio que en la hora de su muerte él estaba orando. O sea que ahí nosotros estamos llamados, mientras él estaba siendo apedreado, él oraba y decía, Señor, recibe mi espíritu, arrodillado, a fuerte voz. O sea, nosotros, no importa la situación, no importando las circunstancias, nosotros estamos llamados a hacer testimonio, estamos llamados a prepararnos para poder defender nuestra postura, para poder defender nuestra fe, saber que la palabra adecuada que vamos a responder, que no sea un enfrentamiento y saber de la forma, porque muchas veces, si somos muy letrados, sabemos mucha Biblia, queremos humillar al que no sabe o menospreciarlo y que lo que el otro dice. Sí, pero usted sabe, pastor, hay gente que así mismo. Por eso debemos prepararnos para tener discernimiento de la palabra y saber la palabra que vienen de Dios o vienen del hombre. Amén. El bautizo es el sello. Yo diría así, que el bautizo ya ese es el sello que nosotros ya estamos, ¿verdad? Y ese es el último paso, porque muchas veces le tenemos mucho miedo al bautizo. Ay, yo todavía no estoy preparado. Años. El compromiso. Es otra parte muy importante en nosotros. Y ahí cuando nosotros no tenemos compromiso, no estamos dando buen testimonio. Si no hay compromiso en la iglesia, si no tenemos compromiso con Dios, primeramente, compromiso con la palabra, de leerla, de tener responsabilidades. Yo digo, o sea, eso soy yo particularmente, que si hay que hacer algo no hay que mandarnos. Si sabemos a qué nosotros fuimos llamados, podemos poner a la disposición. Amén. Y dar buen testimonio donde quiera que nosotros estemos. Debemos ser de testimonio y ser de bendición para otro. Y si alguien necesita una palabra de nosotros, saber de qué manera, en el momento y cómo nosotros le vamos a contestar. Amén. Y siempre que cada acechanza del enemigo, cada persecución del enemigo, saber cómo enfrentarla. Cuál es la actitud correcta que nosotros debemos de tomar y cuál es la postura que nosotros debemos de tener. Porque como dice Cristo, que los apóstoles también iban a tener persecuciones como él, así nosotros hoy en día también sufrimos esas persecuciones. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por la oportunidad. Gloria a Dios.
Alabado sea el Señor.